Cuando me contactaron de Legis y me dijeron, bueno, queremos hacer un evento en honor a los bibliotecólogos, nos recomendaron algunos colegas que te conocen que por qué no hablaba del tema de ciencia abierta que vengo trabajando hace un tiempo, pues ahí mismo dije que sí, pues para mí es un gusto. Muchos de ustedes me pueden haber conocido en eventos o leído por lo que he trabajado los últimos años en temas relacionados con Internet y con alfabetización informacional, y de ese tema pues hice mi tesis doctoral, pero ya estos últimos años he retomado un tema que he venido trabajando también desde hace mucho tiempo, y es que yo estuve en el IS desde los inicios, digámoslo así, como editor para Colombia, porque siempre he estado convencido de que el acceso a la información es un elemento clave en la sociedad, en el desarrollo de la ciencia. Entonces, desde hace muchos años he estado vinculado con el IS y con el movimiento del acceso abierto, y después, pues un tiempo me dediqué a lo del tema de alfabetización informacional, que me sigo dedicando, pero tras la tesis doctoral pues quise retomar como esto que estábamos trabajando en acceso abierto y tratar de impulsarlo en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y justo en esos momentos empezó a crecer el movimiento de la ciencia abierta. Entonces es como contextualizar un poco pues como en lo que he venido trabajando como docente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, pero también como investigador desde el grupo de investigación que tenemos en la escuela y desde un nuevo proyecto que estamos montando para la Universidad de Antioquia y Colombia, que se llama Colab. Entonces, bueno, lo que voy a compartirles hoy es el tema como unas reflexiones sobre la ciencia abierta en el marco del COVID-19, el rol de las bibliotecas y los bibliotecólogos. Bueno, acá están como mis datos para que el que quiera de pronto conversamos. Bueno, quería arrancar con esto porque yo creo que no podemos arrancar descontextualizados. Hoy estamos en esta fecha en Colombia, independiente de la postura que cada uno de nosotros podamos tener, a favor, en contra, medio a favor, medio en contra. Ayer en las noticias pues, salía como esa decisión que tenía el Tribunal de Cundinamarca de prohibir que la gente saliera a marchar y todo eso. Hoy estamos en este contexto en el país, esperemos que no pase nada grave, que nos lleve a muchísimos contagios, pero pues también hay un derecho de las personas a protestar. No me voy a meter en la parte política porque ahí podemos pensar todos distintos, pero sí quería contextualizarlo en lo que está ocurriendo hoy y no estar como en una burbuja fuera de lo que ocurre en el país, porque eso mismo tiene relación lo político con la pandemia y lo que estamos viviendo. Pero cuando este video que se volvió viral en el país, que hizo este humorista, cuando lo vi, independiente de lo que uno esté de acuerdo o no, sí me llamó la atención algo, y es que hay un fragmento que ocurre justo como en esas escenas que están como supuestamente caminando por el Capitolio, y mencionan esto, es los estratos 1, 2 y 3 no están informados, y por eso siempre, y entonces de ahí sigue pues como la crítica que hace. Quería arrancar con esto porque el tema de la ciencia abierta no está ajeno a lo que ocurre en la sociedad, y es los investigadores, las universidades durante muchos años hemos hecho ciencia, pero hubo un cambio en los últimos años, y de eso es lo que voy a tratar de contextualizar inicialmente, y ese cambio se da por la aparición del mundo de Internet, y ese cambio genera otras posibilidades y otras dinámicas que ya venían con el movimiento del acceso abierto, pero que al aparecer Internet se potencian el acceso abierto, y yo creo que ese es el componente líder de la ciencia abierta, es el que más conocemos, es el que más los bibliotecólogos y las bibliotecas han tenido relación, administrando los repositorios, apoyando los OJS de la revista, tratando de generar nuevos servicios que aprovechen el acceso que permite el acceso abierto, perdón la redundancia, pero esa función no se puede alejar de algo, y es la función de formar usuarios, que en el caso de las universidades lo llamamos alfabetización informacional, cultura informacional, habilidades informativas, pero esa formación que queremos hacer a los usuarios es para que puedan acceder a mejor información y sean usuarios críticos. Y eso lo hacemos desde las universidades, pero se debe hacer desde cualquier tipología de biblioteca. Trabajar eso es importante en cualquier contexto, y por eso quería arrancar con esta diapositiva, porque no podemos estar ausentes de lo que ocurre en el país en lo social, pero eso que ocurre en lo social afecta nuestras dinámicas de investigación y afecta a nuestros estudiantes. Entonces siempre tenemos que tratar de cumplir una función, y ese es como el llamado que hace el acceso abierto y la ciencia abierta, es hagamos que esto pueda llegar a diferentes usuarios, pero para que esos usuarios lo puedan aprovechar tienen que estar
bien informados. Entonces quería arrancar con esa relación que para mí es clara entre el acceso abierto y la ciencia abierta y la parte de alfabetización informacional o cultura informacional en nuestro contexto. Cada país tendrá su contexto, entonces no quería como iniciar como si no estuviera ocurriendo esto en el país y además porque va a tener relación con lo que estamos viviendo con la pandemia. Como les estaba diciendo, uno puede decir que el movimiento de la ciencia abierta realmente inició hace 3 décadas. Esta es una infografía que hicimos en un trabajo con el profesor Haider Ochoa cuando hicimos como un estado del arte de lo que hay en ciencia abierta en América Latina y lo tratamos de adaptar al contexto colombiano. Y en ese estado del arte, si ustedes se dan cuenta, eh, varios, todo, pues, artículos teóricos, especialistas dicen, mire, el movimiento del acceso abierto se está hablando que inicia hacia los años 90, principios de los 90, y siempre se menciona lo mismo, la creación del repositorio de Archie, que es un repositorio que crearon los físicos para compartir sus trabajos preprint y generar comunidad, y desde ahí empieza el movimiento del acceso abierto. Si se dan cuenta, en esta línea de tiempo que creamos, lo que está en azul son todos los hitos a nivel mundial, a nivel iberoamericano, y a nivel de Colombia que se fueron dando en este proceso. Y si se dan cuenta, todos están con azul, la mayoría. Ese azul significa que eran parte del componente del acceso abierto. Poco a poco apenas se van generando los otros componentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esta primera diapositiva de esta línea de tiempo? Y es que llevamos 3 décadas en este proceso que realmente inició con el acceso abierto, es lo que más conocimos. Uno diría que los inicios en los 90, llegan los inicios de la década de este siglo, del 2000, aparecen las declaraciones de acceso abierto, las conocidas Declaración de Budapest, las 3B, pues, que se conocen como manifiestos del acceso abierto. Y justo en ese momento empiezan a aparecer los otros componentes de la ciencia abierta, como son los datos, como son las métricas, pero el acceso abierto podemos decir que es el padre de la ciencia abierta, es su impulsor. ¿Eso por qué se da? Se da porque justo hay un cambio en el mundo. Uno diría que la comunicación científica tiene un proceso de 400 años, 1600, se dice que aparece la primera revista científica, incluso aparece la revisión por pares, y empieza todo ese proceso de la comunicación científica, que en el área de la bibliotecología creo que muchos la hemos escuchado, y es el ciclo de transferencia de la información. Había unas personas que generaban una información, si es en el ámbito académico eran unos científicos que investigaban, esa investigación generaban un documento inicial que era lo que se llamaba composición, como un borrador, ese borrador se enviaba a una revista, a una editorial, tenía un proceso de revisión por pares, cuando se ajustaba ese texto, pues ese texto se imprimía y ese texto impreso se iba por 2 canales, se iba por el lado de las bibliotecas que adquirían el texto o por el lado de las librerías para que los usuarios pudieran comprar el texto. Cuando llegaba a las bibliotecas o a las librerías, ese texto se organizaba y empieza pues como la parte que hemos conocido de catalogación, ¿no? Y cuando se organizaba, el usuario podía llegar y ubicar ese texto, prestarlo o comprarlo, y ese usuario cuando ya podía acceder a esa información y al conocimiento que traía ese texto, pues tenía un aprendizaje, o si era especialista en esa misma área, es decir, otro investigador, pues podía utilizarlo como fuente de información para generar nuevas investigaciones. Y eso durante muchos años ha sido el objeto de estudio de la bibliotecología, el ciclo de transferencia de la información en un mundo analógico, y diríamos que tuvo unos 400 años en ese mismo proceso, que es lo que muestra este infográfico, pero aparece hacia mediados de los 90 y sobre todo en la década del 2000, todo el movimiento del mundo de Internet. Y ese mundo de Internet, una de las primeras cosas que genera es el acceso abierto, que el acceso abierto es impulsado por los bibliotecólogos de todo el mundo, basados en un principio que está muy relacionado con la ciencia abierta y es el acceso universal a la información. Entonces, hay un cambio que era una dinámica que se tenía en la ciencia, pero que aparece el mundo de Internet y es lo que algunos teóricos han llamado que aparece el modo 2 de la ciencia. Este es otro gráfico muy relacionado con el ciclo de transferencia de la información y es lo que les acabo de decir. O sea, hay un cambio donde antes un proceso que era muy lineal, como se los describí ahorita, el mundo de Internet empieza a hacerlo no lineal. Creo que uno de los mayores ejemplos de que
ya el mundo no es lineal en el ciclo de transferencia de la información y que eso hace un cambio, es el mundo de los preprint. Porque recordemos, entonces había un investigador, hacía una investigación, componía un borrador y ese borrador pues iba a una editorial, lo evaluaban y todo eso, pero tenía que pasar un montón de pasos para que pudiera llegar al usuario. El mundo de Internet empieza a generar cambios con sus efectos positivos y negativos que todavía los estamos viviendo. Llevamos unos 30 años en este asunto, digámoslo así, pero pues con mayor fuerza la última década y estamos todavía en un periodo de transición. Los preprint, por ejemplo, logran algo y es que ese investigador hace un texto, lo pone en una plataforma y los usuarios en todo el mundo pueden acceder a ese texto y utilizarlo, evaluarlo, criticarlo, valorarlo y se salta un montonón de pasos del ciclo de transferencia de la información. Por esto se puede decir que ya más que un ciclo de transferencia de la información es una red de transferencia de la información donde se conectan los diferentes nodos y se generan nuevos procesos. En ese ciclo y en todos estos procesos que están aquí, durante los últimos tiempos se ha dicho, no, es que el papel mediador del bibliotecólogo, el papel organizador de la información del bibliotecólogo ya no va a ser necesario, pero lo que se está demostrando es que no vaya a ser necesario, sino que es un papel que se va a transformar. Muchos de los proyectos de preprint, repositorios de preprint, hacer visible la producción de los investigadores para que lleguen a estos espacios, pues están siendo mediados por bibliotecólogos que ayudan a formar, pero que también prestan servicios para acompañar. E incluso conceptos como el bibliotecólogo embebido o que es un bibliotecólogo trabajando directamente con los investigadores, entonces empiezan a dar cambios que no solo son en la ciencia y la comunicación científica, sino que también en la profesión del bibliotecólogo. Entonces ya vamos entrando, hay un contexto de unos últimos años donde aparece Internet y genera diferentes cambios en la comunicación científica, lo genera en el ciclo de transferencia de la información, que podríamos decir ya es una red de transferencia de la información, se impulsa el movimiento del acceso abierto y aparece ya el concepto de ciencia abierta. Voy a hablar aquí en esta diapositiva solo de dos cositas. Uno es esta frase de un investigador norteamericano que dice, la ciencia abierta no es otra forma de hacer ciencia, sino es la ciencia del siglo XXI. Es decir, llegamos a un nuevo siglo con un mundo de Internet cada vez más conectado y eso cambia la manera en que se investiga y ese cambio en la manera que se investiga y en los procesos de investigación y del ciclo de transferencia de la información generan el concepto de ciencia abierta. La ciencia abierta, pues no va a leer toda esta definición, pero sí quería resaltar cuando hicimos el trabajo de estado del arte, que encuentra uno que es que la ciencia abierta cumple como tres propósitos. Es una filosofía, está muy unido al movimiento de acceso universal a la información, de que si la información y el conocimiento son para todos, beneficia a la sociedad, pero puede generar mayores posibilidades de nuevo conocimiento. Es una política, entendido la palabra política como políticas públicas que fomentan eso, pero también es una política porque sí lleva una posición política en el sentido de que buscar que haya un acceso universal a la información es también unido a buscar un acceso a la educación para todos, es decir, lleva una postura política. Y es una práctica porque finalmente la ciencia abierta se convierte en práctica en la medida en que se van desarrollando sus diferentes componentes. Y esos diferentes componentes es lo que aparece aquí. Esta es la propuesta que se hizo desde la Declaración de Panamá, que es la que ha estado más cercana a nuestro país, digámoslo así, porque hubo bibliotecólogos y personas desde nuestros países de Colombia y de América Latina, donde se reunieron y tomando lo que se han hecho en otros contextos, Foster, lo que han hecho otras entidades en el mundo cuando han hablado de ciencia abierta, decidieron que para esta declaración la ciencia abierta consistía en lo siguiente y era la unión de diferentes componentes. Siempre se ha hablado que la ciencia abierta es un concepto sombrilla o paraguas e incluso se grafica así porque une diferentes componentes. El primer componente y el que hemos más conocido es el acceso abierto. Como les decía, ese es el papá o la mamá de la ciencia abierta, es el que lo ha impulsado, digámoslo de alguna manera, pero empiezan a aparecer todos los otros componentes, los datos de investigación, pero aparece todo el mundo de la educación abierta, los MOOC y todo eso, la ciencia ciudadana, es decir, no una ciencia alejada de la ciudadanía, sino trabajando con la ciudadanía y para la ciudadanía, generando nuevas posibilidades. La evaluación, que es un asunto crítico en estos momentos.
Por ejemplo, sé que muchos de ustedes estarán apoyando grupos de investigación y a las universidades con el corre-corre que MinCiencia nos pone cada cierto tiempo para medir a los grupos e investigadores. Y ahí muchas de las discusiones y críticas que hay al modelo y a Colciencias es hasta qué punto ha adaptado al mundo de Internet y no sigue con lo tradicional de la bibliometría, hasta qué punto está reconociendo otras maneras, poco a poco se va dando. Entonces hay una discusión ahí frente a todo lo de evaluación, todo lo que tiene que ver con investigación abierta y reproducible, es decir, yo hago una investigación, esa investigación recoge unos datos, esos datos se recogen gracias a una metodología y si yo eso lo comparto, en otro contexto podrían reutilizarlo y hacer la misma investigación, aunque fuera en otro contexto. Por un lado, eso es positivo porque no siempre hay que arrancar de cero. Y por el otro lado es, si yo esto lo comparto y soy transparente, hago que la investigación tenga menos errores y puedo demostrar que eso se puede hacer, que es confiable y por eso esto es un elemento importante en lo que se está hablando de ciencia abierta. Evitar los fake news de la ciencia, que son los retraction, que ocurre mucho. Se habla de las herramientas abiertas, es decir, toda la tecnología que puede apoyar esto y la infraestructura. Se habla de la innovación de código abierto, ya por acá nos vamos metiendo a todo lo que tiene que ver con el software. Esta es una de las gráficas que habla de ciencia abierta, que tiene más componentes, es de las más amplias, no todos lo tienen así, pero aquí podríamos decir que acá están todos los componentes de la ciencia abierta. En otros contextos pues agregan uno, quitan uno, pero la ciencia abierta es eso, es decir, es un movimiento que implica una filosofía, una política y una práctica para unir diferentes componentes para generar mayor conocimiento y acceso a esa información y esos datos que genera la investigación, no solo para científicos, sino para la sociedad, y por eso pues es importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a este gráfico. Entonces veníamos en un movimiento de estos últimos 30 años, pero especialmente los últimos 10 años, porque se empiezan a dar las declaraciones del acceso abierto, sí son inicios del 2000, pero empiezan a aparecer las declaraciones por otras métricas como las Almetris hacia el 2010, empiezan a aparecer los movimientos de ciencia abierta fuerte y las grandes propuestas, digámoslo así. La Unión Europea coloca la ciencia abierta inicialmente como un elemento clave en lo que llaman ellos pues el Horizon 2020, que está justo terminó por la pandemia, pues ya están creando el Horizon 2030, donde le da más potencia a la ciencia abierta. Y estamos en este movimiento, miren que aquí cambia la gráfica que vimos ahorita de la línea de tiempo, porque mientras en los primeros años era todo acceso abierto, ya empiezan a aparecer todos estos otros componentes, o sea, empiezan a aparecer hitos en los datos, que son los que están ahí como en fucsia, hitos en lo que tiene que ver con la investigación abierta, con la ciencia ciudadana, que es lo que está en verde. Entonces empezó a dar un movimiento donde ya no era solo el acceso abierto, sino que se iban dando elementos claves en los otros componentes, en los datos, la ciencia ciudadana, la investigación reproducible, en herramientas, que es lo que hemos visto mucho en los últimos años. Y justo llega hacia el 2020, aparece la pandemia. Y la pandemia empezó a generar diferentes cambios en este movimiento que veníamos de acceso abierto, de ciencia abierta. Ocurre la pandemia, este es un gráfico que muestra cómo ha sido el proceso que hemos vivido, que empieza en China, y cuando uno escuchaba las noticias en diciembre de ese año, por allá en China dio un virus, uno nunca se imaginó lo que iba a ocurrir, pero ya empieza el mes de enero y viene el mes de febrero y empieza uno a ver en los países, especialmente de la Unión Europea, Italia, España, que empieza a afectarse por eso la población, y ya ocurre justamente hacia el 11 de marzo, cuando la OMS declara que es una pandemia. En Colombia, recordemos que la fecha es el 6 de marzo, cuando se descubre el primer caso, y ahí mismo, pues creo que es el 15 de marzo que se toma la decisión el gobierno de confinarnos, y ya, y viene todo este proceso que hemos vivido y que teníamos la esperanza en diciembre de, uy, esto ya por fin va a acabar, y ya vemos lo que estamos viviendo en este momento con un tercer pico, y que la expectativa es que creo que este año nos vamos igual así, porque si, acá estamos en el tercero, pero ya Europa está en el cuarto y ellos arrancaron primero, entonces uno va viendo que el asunto no mejora, y que solo mejoraría con un acceso muy grande a las vacunas, como está ocurriendo de pronto en Estados Unidos, en Israel, pero que tampoco eso es garantía,
por como ocurre en Chile, que iba muy bien en la vacunación, pero la gente se descuidó y vuelve y les aparece un tercer pico. Entonces, eso, veníamos en un movimiento de la ciencia abierta y entonces, ¿qué ocurre? Ese movimiento nos lleva a que cambian las cosas, cambian las cosas. Entonces, ese cambio no solo afectó a las bibliotecas, ese cambio afectó a la comunidad en general. ¿Qué cambios se dieron? Esos cambios que se dieron, uno podría decir que se han dado especialmente en dos elementos. Un elemento es todo lo de e-learning, ese elemento lo reconoce la UNESCO y es claro, como la educación tocó enviarse a educación en casa virtual, genera cambios donde el e-learning se potencia, pero también refuerza algo y es lo que aparecía en la primera diapositiva con el video de Riaño, y es que no todo el mundo tenía el mismo acceso, que era algo que sabíamos, pero que lo evidenció. Y otra vez, en el caso colombiano, como lo vemos, es el estrato 1, 2 y 3, es los que han vivido la pandemia educativamente, sea desde lo escolar hasta las universidades, de manera diferente, con las posibilidades. Cuando yo que soy profesor en una universidad pública, que sabemos que mayoritariamente hay ciertos estudiantes de ciertos estratos, cuando arrancó el que nos mandaron para casa, uno empezó a ver las dificultades, entonces de un grupo 20, entonces bueno, 10 podían tener un acceso más o menos continuo a internet y conectarse, 5 lo lograban hacer por el celular y bueno, pero otros 5 no había manera. Y entonces empezamos las universidades a hacer campañas de cómo logramos y bueno, y lo que evidenció es que se potenció el mundo del e-learning y creo que ya no va a volver a ser lo mismo. Las bibliotecas y los bibliotecólogos ahí tuvieron función porque tuvieron que también adaptar sus servicios a, pues si la educación se está yendo todo por el lado del e-learning, pues los servicios también se tienen que ir por el lado del e-learning, desaparece todo lo de la referencia virtual, cómo podemos a que nuestras bases de datos, libros puedan acceder los usuarios de manera remota y empieza como ese cambio que han vivido también las bibliotecas, muy relacionado con esta parte del e-learning que uno diría que en el contexto de las universidades es lo que llamamos docencia. Y la docencia cambió y las bibliotecas con sus servicios a la docencia, sea para profesores o estudiantes también. Es decir, la pandemia empieza a cambiar el mundo de las bibliotecas y la educación. Y recordemos cuando veíamos ahorita uno de los componentes, que uno de los componentes de la ciencia abierta en un sentido muy amplio es la parte que tiene que ver con la educación abierta. Y ahí las bibliotecas y los bibliotecólogos tienen una función. Pero obviamente no solo cambió el lado educativo, cambió el lado investigativo. Y el movimiento que venía de la ciencia abierta, que poco a poco iba avanzando, llega la pandemia y genera unos grandes cambios que mayoritariamente son positivos. Uno es que se abren de una u otra manera, todo ese movimiento de la ciencia abierta se empieza a reconocer que es clave para lo que estamos viviendo. Acá pongo en estas dos diapositivas como parte de los avances que hemos podido tener frente a la pandemia. Uno es que se hizo pues como todo lo que tiene que ver con la codificación del ADN del virus. Eso es algo que se hizo rápidamente y que se abrió y fue una información, unos datos que se pusieron en abierto para la humanidad, digámoslo así. Y eso es lo que permitió a estas farmacéuticas y a otros grupos de investigación en el mundo rápidamente, como nunca se había hecho, pues empezar a trabajar en una posible vacuna. Pero lo que estamos viviendo ahora de la vacuna, el tratamiento, es porque se abrió. Es decir, los tratamientos de cómo cuando un paciente está afectado por el COVID, qué hacer, eso se hacía en los primeros lugares del mundo donde apareció. China, después pasó a Estados Unidos, Europa, y eso se empezó a compartir. Y se empezó a compartir no en artículos científicos al inicio, se empezó a compartir en el mundo de los preprint. ¿Por qué? Porque no podía esperarse que eso que acabamos de descubrir pues pasara por una editorial y que en unos meses saliera publicado. Entonces los preprint, que es uno de los elementos claves del acceso abierto y de la ciencia abierta, se impulsó y no va a volverse atrás. Es decir, difícilmente el mundo de los preprint que tenía sus cuestionamientos va a volver atrás. Eso no quiere decir que no haya que mejorarlo y que se tenga que hacer la parte de los preprint unido con la evaluación abierta, es decir, la evaluación abierta por pares o por la comunidad científica. Pero la ciencia abierta que venía con un ritmo durante los últimos años, como mostraba la línea de tiempo, llega la pandemia y la impulsa. Y ese impulso es lo que estamos viviendo hoy en estos momentos, la producción científica que hay, los preprint. Hoy salía, por ejemplo, la noticia de que un laboratorio
ya no era una vacuna, sino una pastilla que podía evitar los casos graves. Es decir, no es que no te enfermes, sino evitar los casos graves y que iban a empezar a hacer pruebas. Todo eso que se está logrando avanzar, se logró porque se abrió. Incluso ahora el cuestionamiento a las empresas de vacunas y que hay un movimiento mundial es no, por un tiempo, esos derechos de copyright, quítenlos porque es la única manera en que podemos producir más vacunas y que el asunto no siga habiendo pico 3, pico 4, pico 5 y vamos a ver qué ocurre con eso. Pero todo eso que estamos escuchando frente a la pandemia es parte del movimiento de la ciencia abierta. En la Universidad de Antioquia, frente a eso, hicimos un texto que fue convocado a profesores de toda la universidad que reflexionáramos. Participamos pues lo que llamamos el grupo Colab, que es un grupo que hemos creado para impulsar los temas de ciencia abierta, que es donde está el sistema de bibliotecas, es uno de los agentes, está la Escuela de Bibliotecología, pero está el área de física, que los físicos son claves en el mundo de la ciencia abierta, está la ciencia social, la ingeniería, y hemos creado un grupo interdisciplinario para fortalecer estos temas en la Universidad de Antioquia, pero también en el país. Por ejemplo, ese grupo trabajó con Consortia, que muchos de ustedes, para trabajar lo del APC y cómo lograr que esos costos que se están generando con el acceso abierto y el publicar, podemos negociar con estas grandes empresas multinacionales. Ese informe Consortia fue hecho desde el Colab, tratando de aportar al país. Y un texto que invitó a la Universidad de Antioquia a reflexionar, pues participamos, y uno podría decir que estos son los cambios que está generando la pandemia en el mundo de la ciencia abierta, pero son los cambios que está generando y que están influenciando las bibliotecas y los bibliotecólogos. Uno, las editoriales comerciales y las grandes empresas de bases de datos han abierto a los investigadores de todo el mundo sus publicaciones. Se empezó a dar un cambio que uno diría que es increíble. Estas empresas, no las voy a mencionar, pero que muchas veces sus contenidos eran totalmente cerrados y que si no pagabas una suscripción a la base de datos no podías acceder, pues tomaron una decisión de responsabilidad social muy importante, y es: vamos a abrir los contenidos que tienen que ver con el COVID. Eso fue importante, sí, porque si no, muchos científicos en el mundo no hubieran podido acceder, porque la ciencia no solo se hace en la corriente principal y en el norte, digámoslo así, sino que la ciencia se hace en el sur. Y eso es otro de los cambios. Muchos de los avances y aportes que ha tenido el COVID no han venido solamente de los países, llamémoslos desarrollados, sino que han venido de los países del sur, y se está compartiendo de esa manera. Obviamente ellos tienen más recursos y más experiencia, pero no todo siempre ha venido del norte, como lo demostró el chikungunya y otras enfermedades donde las investigaciones realmente se hacían en el sur. Y eso ha sido un cambio, porque el abrir estas editoriales ha permitido. Ese abrir lleva asuntos como que la ALA y ciertas organizaciones de bibliotecarios en el mundo han empezado a presionar a estas empresas a decirles: bueno, pero es que ustedes deberían no todo tenerlo cerrado, porque es que hay información que es clave para el avance de la humanidad. Hay otras enfermedades que son mundiales, entonces, ¿por qué no mantener eso? Es decir, obviamente es un negocio y tienen que tener subsistencia estas empresas de bases de datos cerradas y ofrecen servicios y valores agregados. Uno no podría decir que no, pues, y hay que mantener el negocio, y es real, pero no todo debería ser cerrado. Y eso ha empezado a generar un cambio que tiene su lado bueno y no tan bueno. Muchas de esas empresas están variando al movimiento del APC o el acceso abierto con cierto pago. Eso tiene su lado bueno en que los usuarios pueden acceder a la información, tiene su lado no tan bueno que el APC puede terminar siendo más costoso que las suscripciones, y eso hay que tener mucho cuidado en las bibliotecas, porque lo que nos podemos ahorrar en las suscripciones, y que ya no hay que pagar suscripciones a bases de datos, pues puede terminar las mismas universidades gastando más pagando por cada artículo del APC. Entonces, bueno, ahí son asuntos que tenemos que seguir reflexionando. La forma de publicación que ha privilegiado los preprint, como lo hablábamos, o una publicación más inmediata de parte de las revistas, porque inicialmente todo se empezó a publicar en ese febrero, marzo, abril en preprints, pero las mismas editoriales de revistas se dieron cuenta de que, pues, que se necesitaba la revisión por pares, que sigue siendo importante, pero que tenía que ser una revisión por pares muy rápida. Entonces ya aparecen pues los artículos, y ahora ya se está publicando del COVID, tanto en preprints como en artículos, pero con artículos que se demora su evaluación máximo un mes, una evaluación que sigue siendo buena, porque hay que hacerlo rápido frente a todo lo que estamos viviendo. Otro asunto es: se potencian los datos de investigación. O sea, el movimiento del acceso abierto venía fuerte,
se potencia con los preprints, se potencia con el abrir pues, las publicaciones de estas empresas. Lo que hicimos muchas universidades, tratar de visibilizar lo que nuestros investigadores habían publicado sobre estos temas y en el país se crearon diferentes elementos donde las universidades lo compartimos, pero se potenció los datos de investigación. Todo el mundo de los repositorios de datos, de los sets de datos de investigación en estos momentos se han vuelto una realidad, como dice ahí, no solo de norte a sur, sino también desde el sur al norte. Y el movimiento de los datos de investigación, que muchas de las cosas que se decían que iban a ocurrir en 2, 3, 5 años, que íbamos lento, paso a paso, pues la pandemia lo ha impulsado y ya se crearon set de datos en muchas universidades a partir de subir los datos que tenían que ver con la medicina y con todo lo de la pandemia. Entonces impulsó cosas que no creíamos que fueran a ser posibles tan rápido. Eh, Impulsó decisiones que tenían que hacerse desde los países y aportar investigaciones. Entonces se crearon convocatorias que podían hacer, convocatorias que obligaban en sus términos de referencia que esas publicaciones finalmente estuvieran en acceso abierto, que se subieran los datos. Es decir, se generaron propuestas de investigación rápidas para solucionar y cómo se aportaba en cada contexto a la pandemia, pero siempre teniendo claro lo de los datos abiertos y el acceso abierto. Y lo otro es que se crearon múltiples herramientas que han ido apareciendo, es decir, han ido apareciendo múltiples herramientas que están basadas en datos abiertos. Y eso es importante, es decir, la pandemia nos ha generado unas nuevas dinámicas que aún las estamos viviendo y que llegaron para quedarse, es como lo que quiero compartirles. ¿Qué empezó a cambiar? Entonces eso es lo que les voy a compartir rápidamente, porque me quedan 15 minuticos. Y voy a empezar a hacer una reflexión de qué empezó a cambiar frente a los diferentes componentes. Entonces, frente al acceso abierto, el impulso a lo que hemos llamado siempre la ruta verde, que es la ruta de los repositorios. Entonces, se crearon experiencias como Realit, por ejemplo, creó una sección exclusiva de lo que se puede publicar en la pandemia. Muchos repositorios temáticos en el mundo hicieron eso. Se potenció especialmente los preprint. Entonces, bioarchive, todos estos repositorios que eran en el lado de las ciencias de la salud se potenciaron. Entonces, ahí hay un crecimiento, como lo decía, de los repositorios y los repositorios ya no solo de publicaciones post-print, sino los repositorios de las publicaciones preprint, es decir, esos borradores. Se genera un movimiento, como les decía, frente a estas editoriales y estas bases de datos cerradas, donde se les dice, bueno, continúen con su negocio, lo entendemos, pero no cierren todo. Entonces empiezan a aparecer coaliciones, cartas, llamados a que esto que está ocurriendo en la pandemia lo sostengan mientras dura la pandemia, pero que no puede quedarse solo para el COVID-19. Y eso va a seguir. Es decir, la pandemia esperemos que pase y en un tiempo ya no va a ser sino una situación menos grave, digámoslo así, pero el movimiento bibliotecario y de bibliotecas en el mundo está diciendo, mire, no podemos volver atrás, tenemos que generar otras maneras. Entonces, frente al acceso abierto se están dando estos cambios. Aquí hay unos gráficos como muestran como la publicación de los preprint frente a la pandemia y eso llegó para quedarse y que se está dando. Uno podría decir que se generan propuestas como en la referencia y los repositorios institucionales, entonces crear secciones específicas para estos temas. Entonces, la referencia que es el referente en América Latina de conectar nuestros repositorios institucionales se potencia y ya se meten también en lo que van viniendo con los datos de investigación, que es como viene todo ese proceso para la referencia y ojalá funcione. Los repositorios temáticos también, porque teníamos una lista de repositorios temáticos en el mundo, digámoslo así, que este es un sitio muy bueno, que encontramos repositorios temáticos y que es una manera de referenciar a nuestros investigadores. Bueno, yo quiero publicar un preprint, ¿dónde lo pongo? Entonces, pues hay estos sitios especializados de preprint que además de que lleguen a la comunidad especializada, pues tienen esa evaluación comunitaria que es muy importante en los preprint. Y como dije, se potenciaron los preprint que tenían que ver con el COVID y eso con el acceso abierto. Viene todo lo de los datos. Este es un documento que hicimos varios colegas de Argentina y de Colombia. Durante el mes de marzo, abril y junio del año pasado se potenció todo este movimiento y era tanto la avalancha de que todos los días salía algo. Aquí hicimos un documento que está disponible pues, en el IS, que es el repositorio de las ciencias de la información,
y que estamos tratando de actualizar para hacer una tercera versión, perdón, con lo que ha aparecido en los últimos años, pero quería mostrar en esta gráfica, que es un apartado de este documento, y es que aparecen un montón de sitios donde se comparten los datos, todos los datasets. Entonces ya no era solo las publicaciones, sino los datos para poder encontrar información que sirviera a investigadores en cualquier lugar del mundo para trabajar algo que tuviera que ver con la pandemia. Aparece la importancia de los datos no solo para los científicos, sino para hacer ciencia ciudadana, para hacer alfabetización informacional, para que la gente se enterara. Todos hemos escuchado a la Universidad Johns Hopkins. Esta universidad logró algo y es un posicionamiento mundial, porque logró tomar datos de cómo estaba la pandemia, crear una interfaz muy amena, porque uno puede encontrar el mapa, cómo están los casos y todo eso. Incluso ya ahora otra plataforma hizo lo mismo con las vacunas, y esa universidad se volvió famosa. Es decir, yo creo que en el mundo muchas personas nunca de pronto habían escuchado la Universidad Johns Hopkins, y gracias a esos datos abiertos, que eran los datos que los ministerios de salud publicaban sobre los casos y las muertes y todo ese asunto que muy duro, ellos lograron a partir de unos datos capturarlos, compartirlos y además volverlos accesibles para los medios de comunicación, y que esos medios de comunicación los llevaran a la ciudadanía. Y eso es un asunto que tiene que ver con los datos abiertos. Entonces, eso lo estamos viviendo, y llegó para quedarse todo el mundo de los repositorios de datos, de los datasets y de la información de lo que llamamos Big Data para que llegue. Incluso Legis, ahí hago una publicidad, porque ellos me compartieron un libro que me llamó mucho la atención y lo llaman La Administración Pública Datificada, gobernando a través del Big Data. Y es eso, los bibliotecólogos y las bibliotecas también vamos a tener que entrar en eso, en ayudar a nuestros investigadores a que organicen sus datos, a que sean datos de lo que se llama principios FAIR, perdón, pero también ayudar a nuestros bibliotecólogos y bibliotecas a que organicen esos datos y a que acompañen esos procesos, creen repositorios de datos, pero que tenemos que formarnos como bibliotecólogos en todos estos nuevos temas de Big Data, de ciencia de datos. En la Escuela de Bibliotecología estamos empezando a hacer ese esfuerzo de tener cursos que a los estudiantes los acerquen, y uno diría que a los bibliotecólogos ya graduados tendríamos que generar educación continua. Sé que Ascolby también ha tratado de empezar a hacer esfuerzos frente a eso, porque hay un término que se está hablando y es del data librarian, y ese bibliotecólogo de datos, digámoslo así, es un profesional que tiene que acompañar esos procesos, tanto de generar herramientas para que los datos estén allí disponibles, para ayudarlos a organizar. Es decir, lo que hemos hecho durante muchos años con las publicaciones y la información, hay que empezarlo a hacer con el mundo de los datos. Y aquí ese recuento que hicimos lo permitió llegar allí. Acá está, por ejemplo, esto que les mencionaba, de cómo está el asunto de las vacunas, por ejemplo. Eso tiene que ver con los datos abiertos. Este era el dato de hace 3 días en Colombia. Entonces eso que estamos viviendo y que lo vemos en las noticias tiene que ver con la ciencia abierta y con los datos abiertos. No solo cambió en el mundo de los datos, sino en el de las métricas. Este gráfico muestra que las distintas metrías, eso se llama informetría. Hemos escuchado mucho la bibliometría y los bibliotecólogos han acompañado algunos procesos allí, pero empieza a aparecer después del mundo de Internet todos estos conceptos de webmetría y almetría, y empieza a aparecer el término de métricas responsables. Eso es una función que va a recaer en bibliotecas y en bibliotecólogos. Es cómo logramos que nuestras universidades se den cuenta que hay algo más allá de la bibliometría tradicional, y hay que ayudar a formar especialmente a las directivas, pero también a profesores e investigadores, de que se entienda que la bibliometría es importante y aporta, pero no es la única métrica que hay en estos momentos, que hay métricas que tienen que ver con el mundo de Internet, pero que hay métricas que tienen que ver con esos impactos sociales, con la ciencia ciudadana, y eso es lo que se está hablando como métricas responsables. Es decir, no quedarse con una sola métrica, es decir, no puede ser solo el factor de impacto y el índice H. Hay otras métricas que nos están diciendo hoy en el mundo cosas, y los bibliotecólogos tienen que estar allí en dos funciones: para medir esas métricas a los que les interese esto, y por eso hay bibliotecas que están generando unidad de métricas, digámoslo así, servicio de métricas, servicio de ciencia abierta unido en esta parte de métricas abiertas. Integrar fuentes, es decir, tenemos que mirar tanto las grandes bases de datos comerciales, pero también las bases de datos abiertas, pero también nuestros repositorios son datos interesantes que a veces no se presentan. Cuántas personas han descargado ciertos textos que están en nuestros repositorios, eso nos dice cosas. Y también considerar
no solo la tipología de los artículos, que es donde se ha hecho siempre las métricas, sino considerar los libros y considerar otras maneras donde hay métricas. Por ejemplo, la medición actual que está haciendo MinCiencias empieza poco a poco a meter en esto. Entonces, a pesar de las discusiones, ya metieron el asunto, bueno, vamos a medir los capítulos y los libros, pero midámoslo con Google Scholar, que es más amplio que solo las bases de datos comerciales. Eso es un avance. Desafortunadamente no hicieron un proceso de transición ni pedagógico, sino que lo imponen, y yo creo que eso es el error que comete MinCiencias, de que impone las cosas en vez de preparar para que se hagan bien. Pero ese es un movimiento que en el mundo, lo que se está llamando métricas responsables, está llamando. Eso tiene que ver con la ciencia abierta y el papel que tienen los bibliotecólogos allí. ¿Eso por qué está ocurriendo con la medición? Porque se está diciendo, mire, la ciencia y lo que hacemos desde las universidades y los científicos, la ciencia abierta no puede ser solo dirigida a lo tradicional, es decir, a ese factor de impacto, a ese índice H que mide lo que ocurre en otros grupos de investigación, sino que la ciencia que hacemos hay que medirla en los medios de comunicación, que esto es esta propuesta que viene desde el Reino Unido, de saber qué ocurre en los medios. Esto es un asunto que viene con todo lo de Almetris y todo este asunto, pero también lo que hacemos tiene que ver con la comunidad, es decir, si eso afecta a la sociedad, si eso generó políticas públicas. Entonces, todas las mediciones que podemos hacer de la ciencia ya no hay que pensarlas solo porque hasta ahora la bibliometría era la medición de la ciencia entre pares científicos, es decir, era como este azulito que aparece en esta gráfica. Y eso no está mal, pero no puede ser lo único en estos momentos. Hay que medir la parte de mediación y la parte de la sociedad. Y en estos tres, aunque aquí aparecen pues las bibliotecas, porque muchas de las acciones de las bibliotecas han sido trabajando por donde se publican revistas de impacto, y eso está bien, no pueden quedarse solo ahí. Las bibliotecas tendrían que tener una labor de mediadores, es decir, muchas veces lo que publican las bibliotecas podría llegar a la ciudadanía, podría llegar a los medios de comunicación, incluso podría llegar a los políticos, y esa es una mediación muy importante. Estos documentos que pongo aquí son documentos de referencia que están buscando eso, son hechos desde bibliotecólogos u organizaciones relacionadas con las bibliotecas, sean pues públicas o comerciales, donde se está haciendo un llamado a, mire, se están generando múltiples herramientas de la ciencia abierta que podemos utilizar. Y para poderlas utilizar se necesitan dos cosas. Uno, formación, y por eso toda la parte de alfabetización informacional, alfabetización científica, como lo queramos llamar, es necesario y sigue siendo necesario, y ahí las bibliotecas y los bibliotecólogos tienen un papel fundamental, pero no solo formar, sino participar en la organización y creación de esas herramientas. Es decir, un repositorio de datos, una universidad no lo puede hacer sin la participación de una biblioteca, necesita la biblioteca. Y en el mundo las mejores experiencias están lideradas por las bibliotecas en relación con el área de informática, con los investigadores, con las vicerrectorías y todo eso. Y se necesita que también estas herramientas lleguen al público, digámoslo, en general, entonces, que lleguen a los estudiantes, que lleguen a los investigadores, pero que incluso llegue a la ciudadanía y que podamos aprovechar estas herramientas. Entonces ya hay distintas propuestas de esto, que es lo que muestra este gráfico. Estas son una propuesta que se ha hecho en el mundo de, miren, la ciencia abierta puede utilizar diferentes herramientas en toda la parte de búsqueda, pero en toda la parte de análisis. Es decir, uno diría que este es el ciclo de la investigación, que ya no es un ciclo, sino una red, recordemos, que ya no es, ya es la red de transferencia de la información, la red de generación de conocimiento e investigación, y que uno podría utilizar diferentes herramientas, donde los bibliotecólogos y las bibliotecas, insisto en eso, tienen tres momentos: el momento de ayudar a formar y que se entiendan estas herramientas, el momento de crearlas y organizarlas y participar en esa creación, pero el momento de también estar ahí midiendo esos resultados. Entonces son como tres grandes momentos que uno diría que en relación con las herramientas, las bibliotecas y los bibliotecólogos tienen que tener allí la injerencia. Esto es lo que habla pues del ciclo de la transferencia, que en todo ese ciclo de la transferencia y de la investigación, las herramientas de ciencia abierta están allí. Y termino con estas últimas diapositivas, es con dos funciones. Bueno, me va a pasar como 2 minuticos. Y es, en síntesis, ¿qué diríamos de los bibliotecólogos y las bibliotecas en este contexto de la ciencia abierta? Hay una función muy clave, y es dar a conocer lo que se investiga desde nuestras universidades y contextos. Este es un gráfico que sale en este libro, Marketing para Científicos, y una de las funciones de las bibliotecas es que lo que no conocía nadie del trabajo que hacía un investigador nuestro, a través de utilizar diferentes herramientas y acciones, lo empiecen a conocer.
y que al conocer los diferentes colegas en el mundo pidan trabajar en conjunto y que esa persona y ese grupo de investigación al dar a conocer tanto, al trabajar con otros, se vuelvan un referente a nivel mundial. Esto es una función que deberíamos apoyar las bibliotecas. ¿Cómo la podemos apoyar? Con formación, la podemos apoyar teniendo herramientas de ciencia abierta que hagan visible. Entonces, cuando un profesor puede colocar, por ejemplo, publica su artículo, pero ese artículo además se le ayuda al profesor a que es importante que lo suba al repositorio institucional, pero que lo suba a repositorios temáticos o lo suba a plataformas académicas que conocemos, ResearchGate, que además cree un perfil de Google Scholar, que cree su ORCID, todo eso que hemos ido escuchando y que hay veces son acciones aisladas que se van haciendo en las bibliotecas, realmente buscan un objetivo y es dar a conocer ese trabajo porque consideramos que es valioso y es darlo a conocer para que estudiantes, ahí está el lado educativo del e-learning con lo que comenzaba, pero también los otros investigadores, ahí está todo el lado de la ciencia abierta, lo conozcan y que en ese conocer, pues realmente el objetivo no es que tenga un índice H tal o que tenga tal factor de X factor, finalmente lo que se quiere al publicar es que eso permita educar y que otras personas investigadores les sirva, es decir, quieran colaborar para que podamos volvernos un referente. Obviamente no todos los investigadores van a ser un referente a nivel mundial, no, hay alcances, pero yo puedo ser un referente en Colombia, puedo ser un referente a nivel latinoamericano, puedo ser un referente mundial. Nuestras universidades tienen eso, investigadores que son referentes incluso locales, regionales, nacionales o internacionales, pero eso se logra con una mediación de las bibliotecas y los bibliotecólogos. ¿Cómo logramos mediar? Pues formando en estos temas de todas estas redes sociales y todo este asunto. Eso es clave. O sea, la formación, la alfabetización informacional es clave. Ayudando a que estos investigadores pues comprendan esto. Por ejemplo, ahorita en la medición de conciencias fue muy llamativo porque muchos colegas, pues como uno de pronto sabe un poquitico de estos temas, los llamaban a uno y le decían, profe, es que ahora aparecen los datos que me están pidiendo, cuál es mi perfil de Google, mi ORCID, y yo nunca había creado eso. Ese es el movimiento que viene. MinCiencia lo metió ahora y está muy bien. El problema es que muchos investigadores no se habían formado todavía en eso, o las bibliotecas hacíamos nuestros cursos y solo unos que otros le paraban bolas, ahora le van a empezar a parar más bolas, perdón la expresión coloquial, porque ya MinCiencia lo pide y porque se están dando cuenta de que yo no puedo ser un referente, ahí me devuelvo para esto, si no logro hacer estas acciones de ser visible, digámoslo así. Finalmente termino y es que la ciencia abierta es una ecuación, que esto lo proponemos nosotros, donde es la suma de diferentes factores para que esto crezca. Esta ecuación se puede aplicar a una institución o se puede aplicar a un país. Y en estos diferentes elementos de la ecuación los bibliotecólogos tienen injerencia. Es decir, tenemos que tener injerencia en nuestras bibliotecas y los bibliotecólogos en las políticas públicas, pero tenemos que tener injerencia en las políticas de universidad, en los planes estratégicos. Esa ha sido la experiencia de la Universidad de Antioquia estos últimos años, es decir, la Comisión de Ciencia Abierta que tiene la Universidad de Antioquia, el sistema de bibliotecas está allí, el director del sistema de bibliotecas es parte estratégica de esa comisión y está generando políticas públicas para la universidad, pero los bibliotecólogos tienen que generar políticas públicas para el país. Lo que hizo Consortia con el APC, aunque no sea una política pública en sentido estricto, pero lograr que 60 universidades logren negociar ese asunto, rebajar el precio de las suscripciones y todo eso, eso va generando una política pública que a beneficio de todos. Hay que tener injerencia en eso. O sea, no quedarnos solo en lo instrumental y en el servicio, que no está mal, pero tenemos que ir a lo estratégico. Los bibliotecólogos y las bibliotecas tenemos que desarrollar cada componente. Lo hemos hecho relativamente bien con el acceso abierto a las publicaciones, es decir, las revistas, el repositorio, pero tenemos que empezar a meternos en todo el mundo de los datos, en el mundo de las mediciones. Tenemos que empezar a potenciar y generar servicios y acompañamientos en esos componentes de la ciencia abierta. Tenemos que hacer gestión porque la ciencia abierta, el acceso abierto, hay veces se entiende como gratis y no es gratis para un usuario, digámoslo así, pero tiene unos costos y la sostenibilidad es importante. Entonces, cómo lograr que haya recursos para que el repositorio se sostenga. Si vamos a crear un repositorio de datos, pues tiene que tener personal, infraestructura y eso hay que gestionarlo. Es decir, hay que vender la idea a nuestros políticos, digámoslo así, a nuestras directivas, para que eso se apoye. La parte de formación que he insistido mucho y finalmente la parte de evaluación. Evaluar en los impactos que esto tiene y eso es un referente que los bibliotecólogos y las bibliotecas las tenemos que apoyar. Bueno, termino ya, me pasé 5 minuticos.
Estos son sitios que tenemos en Facebook, que estamos, algunos pueden estar ya ahí, y es trabajar estos temas de las métricas y de la ciencia abierta y cómo podemos seguir en contacto no solo en Colombia, sino en Iberoamérica. Entonces es como la invitación. Y lo que les mencionaba del Colab, y es la posibilidad que los bibliotecólogos y bibliotecas trabajen como en un centro de investigación donde tengan acciones directas, no solo instrumentales, sino investigativas, para apoyar procesos. Y eso es lo que se está tratando de hacer desde el Colab de la Universidad de Antioquia. O sea, que los bibliotecólogos sean embebidos en investigar, en acompañar, y se están dando pues resultados, y es la invitación a que eso se pueda hacer en otras instituciones del país, y a los que quieran ponerse en contacto, pues con todo gusto somos abiertos a compartir lo que se ha logrado y cómo lo hemos logrado, y la Comisión de Ciencia Abierta de la Universidad.